Si las informaciones que llegan desde el Reino Unido son ciertas, el rey Carlos podría haber roto con siglos de tradición al designar a la princesa Charlotte como futura heredera del trono y retirar a Camila su título real. El país no vivía una situación tan tensa desde la abdicación de 1936, y según se comenta, el palacio estaría sumido en un auténtico caos. Pero, ¿por qué Carlos optaría por colocar a su nieta por encima de su propio hijo? ¿Y qué implicaciones reales tendría esto para la reina Camila, cuyo título parecería estar pendiendo de un hilo? Acompáñanos mientras analizamos el giro histórico que podría transformar para siempre la monarquía británica. El movimiento impactante del rey Carlos. El monarca habría tomado una decisión que dejó desconcertados incluso a los expertos: elegir a la princesa Charlotte como futura soberana. La verdad es que nadie lo esperaba, ni siquiera los historiadores de la realeza. Durante décadas, la línea sucesoria se había mantenido estrictamente en orden. Primero William, luego George, y después Charlotte. Sin embargo, varios informes aseguran que el rey estaría considerando modificar el orden que él mismo heredó. Y no se trata de un simple rumor. Según fuentes del palacio, bastaría con que el rey redactara y presentara un memorándum oficial de forma privada a las principales autoridades del gobierno. ¿Y por qué Charlotte podría ser la elegida? Algunos analistas creen que formaría parte del intento de modernización que impulsa Carlos. Miembros del personal que trabajaron tanto para Isabel II como para Carlos aseguran que sería el acto más audaz realizado por un monarca en tiempos recientes. Al mismo tiempo, expertos señalan que la reina Camila sería una de las más perjudicadas por esta decisión. Y la razón podría sorprender a muchos. Antes de explicar ese detalle, veamos qué motivaciones podrían estar detrás de esta determinación. Reportes mediáticos indican que el rey estaría dispuesto a convertir a la pequeña princesa Charlotte en su sucesora, lo que ha generado disputas internas en la Casa Real. Un alto funcionario describió este plan como un riesgo legal. Y es que la última vez que la monarquía británica vivió algo similar fue en 1936. Cuando Eduardo Tontuo renunció al trono para casarse con Wallis Simpson. Aquella decisión sacudió a la Iglesia y al Estado, y está lejos de haber sido olvidada. Casi un siglo después, el país vuelve a observar a un rey poner a prueba los límites del poder real. De acuerdo con un informante del palacio, la razón sería profundamente personal. No hay que olvidar que la salud del rey Carlos ha sido delicada durante meses. Diversos medios sostienen que habría estado recibiendo tratamiento por una enfermedad no revelada y que había reducido considerablemente sus apariciones públicas. Quienes lo rodean aseguran que se volvió más reflexivo y decidido a moldear el legado que desea dejar. No quería que la corona pasara automáticamente. Quería definir el futuro con sus propias manos. Esa urgencia nace tanto de la edad como de la enfermedad. El plan no solo dejaría fuera al príncipe William, sino también al príncipe George, el niño de 10 años que todos daban por seguro sucesor directo. Y no serían los únicos afectados. La reina Camila también quedaría en una posición extremadamente delicada. A pesar de ello, expertos constitucionales recuerdan que esa no es una decisión que el monarca pueda tomar por sí solo. La Ley de Establecimiento de 1701 determina que la sucesión sigue la línea hereditaria, salvo que el Parlamento decida modificarla. El rey puede reinar, pero no gobernar. Ni siquiera un soberano puede cambiar unilateralmente el orden sucesorio. En Downing Street, los ministros habrían sido tomados por sorpresa. La oficina del primer ministro emitió un comunicado breve, subrayando que los deseos del rey deben someterse al proceso constitucional. Según fuentes internas, asesores legales del gobierno y de la Fiscalía General ya estarían revisando el plan del monarca entre bastidores. Además, diversas fuentes afirman que el palacio podría ordenar a los abogados de la corona que investiguen si alguna vez ha ocurrido algo similar en la historia. ¿Y sabes cuál sería la respuesta? Nunca. Incluso cuando Eduardo Tino decidió abandonar el trono, el Parlamento tuvo que aprobarlo mediante la Ley de Abdicación de Su Majestad de 1936.
Cualquier intento de nombrar a un heredero fuera del orden legal establecido necesitaría, una vez más, la aprobación parlamentaria. Dentro del palacio, el ambiente es de gran tensión. Miembros del personal admiten que una decisión así sumiría a la corte en un clima de confusión total. Pero esto no es todo. Existe una pregunta aún mayor. ¿Qué podría motivar realmente los supuestos planes del rey Carlos? Mantente con nosotros, porque la respuesta no es tan sencilla como parece. Según distintos medios, la intención del rey no sería únicamente constitucional, sino también emocional. Algunos creen que lo que desea es inaugurar una monarquía más moderna y con un liderazgo femenino. La seguridad y presencia de la princesa Charlotte la convertirían en la candidata ideal. Carlos siempre la habría visto como un puente entre la Gran Bretaña tradicional y la nueva generación nacida en la era digital. Sin embargo, destronar a Camila y saltar tanto a William como a George no sería un simple gesto simbólico. Sería un desafío directo a siglos de sucesión ininterrumpida. La idea de que un monarca en vida elija a su sucesor por preferencia personal y no por derecho de nacimiento no tiene precedentes en tiempos modernos. El proceso legal involucraría no solo al Reino Unido, sino también a los otros 15 países de la Commonwealth, que reconocen al monarca británico como jefe de Estado. Cada uno debería aprobar su propia legislación reflejando el cambio. La magnitud del procedimiento lo convierte en algo casi imposible. Aún así, el rey Carlos parecería decidido a intentarlo. En medio de toda esta tormenta se encontraba la reina Camila. Fuentes del palacio confirman que ella no fue consultada antes de que los rumores comenzaran a circular. Al parecer, se enteró por boca de altos asistentes, y no directamente del rey. Personas cercanas a ella aseguran que reaccionó con incredulidad y en silencio, refugiándose en sus habitaciones privadas en Clarence House. Para una mujer que pasó décadas luchando por ser aceptada en la familia real, aquella noticia no solo fue inesperada, la vivió como un golpe personal. Los observadores empezaron a especular sobre lo que esto podría significar para su futuro. Si el trono pasara directamente a la princesa Charlotte, el papel de Camila como reina consorte desaparecería en el mismo instante en que Carlos dejara el poder. Su título, su posición e incluso su residencia dependen por completo del reinado de su esposo. Sin él en el trono, su lugar dentro de la familia real se evaporaría prácticamente al instante. Si el rey Carlos decidiera seguir adelante con su plan, la información llegaría a los principales periódicos y canales de televisión en cuestión de minutos. The Times probablemente lo presentaría como una crisis constitucional. The Guardian podría cuestionar la capacidad mental y jurídica del monarca para emitir semejante declaración. Medios internacionales como CNN o Le Monde lo describirían como un cambio que podría redefinir a la familia real durante generaciones. En redes sociales, la reacción sería explosiva y profundamente dividida. Algunos lo verían como un acto visionario, otros lo interpretarían como un gesto de vanidad. Un rey tratando de jugar a ser Dios detrás de los muros dorados del Palacio de Buckingham. Los asesores convocarían reuniones urgentes para contener las consecuencias. El Lord Chamberlain, el custodio del sello privado y los altos funcionarios de la Casa Real solicitarían consultas inmediatas para evaluar los próximos pasos. La estabilidad de la monarquía se basa en la previsibilidad. Y esa previsibilidad se desvanecería de un momento a otro, según historiadores. En toda la historia de la corona británica, solo un rey había intentado modificar la línea de sucesión mientras aún vivía. Enrique vino. El rey Carlos siempre había defendido el ambientalismo, la continuidad institucional y la lealtad a la tradición. Sin embargo, este supuesto plan revelaba algo muy distinto. La imagen de un monarca decidido a tomar el control absoluto de su destino. La reacción política podría ser moderada, pero cargada de incomodidad. Varios miembros del Parlamento exigirían aclaraciones y recordarían que cualquier modificación en la línea sucesoria debe ser aprobada tanto por la Cámara de los Comunes como por la de los Lores, mediante una resolución conjunta. Algunos especialistas en derecho constitucional sostienen que el supuesto plan del rey carece de validez jurídica
y solo podría interpretarse como una declaración de intención, no como una decisión aplicable. Y aún así, quedan muchas preguntas sin resolver. ¿Necesitaría Charlotte, que aún es una niña, un regente? ¿Aceptaría William, su padre, una situación así? ¿Permitiría el Parlamento siquiera que la propuesta se debatiera oficialmente? ¿Y cómo reaccionaría Camila? Personas cercanas al rey Carlos creen que, si decide continuar con su idea, es probable que no emita un mensaje público. No habría discursos, ni fotografías, ni comunicados nuevos. Mientras algunos ciudadanos verían con admiración la audacia de un monarca que desea moldear el futuro, otros podrían considerarlo un precedente peligroso, capaz de desestabilizar siglos de tradición británica. Para Camila, podría ser el inicio de un periodo incierto. La pregunta sobre quién llevará la próxima corona ya no se basaría únicamente en el derecho de nacimiento, sino en la voluntad de un rey. ¿Todavía te preguntas por qué Carlos querría dejar de lado a William, a George y a la propia reina Camila para favorecer a Charlotte? Sigue leyendo, porque la respuesta te sorprenderá. La legislación británica y la decisión del rey Carlos. Cuando el rumor de que Carlos había elegido a Charlotte por encima de los demás empezó a difundirse, muchos reaccionaron emocionalmente. Sin embargo, en Westminster la preocupación principal era otra: la legalidad. ¿Podía un rey hacer realmente lo que se estaba diciendo? ¿Tiene autoridad para seleccionar personalmente a su sucesor cuando los herederos legítimos están vivos y en perfecta salud? La respuesta, como descubrieron muchos, se encuentra profundamente enraizada en el derecho constitucional británico. La monarquía del Reino Unido funciona mediante una combinación de costumbres, leyes escritas y convenciones. Es decir, se rige tanto por normas legales como por prácticas históricas que con el tiempo se han vuelto vinculantes. La ley que determina quién asciende al trono es el Acta de Establecimiento de 1601. Este texto no solo estableció quién podía heredar la corona, sino que también dejó claro que la sucesión no puede modificarse por deseo personal del monarca. Cualquier cambio debe ser aprobado por el Parlamento y, en algunos casos, también por todos los países de la Commonwealth que comparten al monarca como jefe de Estado. Los expertos coinciden. Si el rey Carlos realmente quisiera que la princesa Charlotte lo suceda, no podría hacerlo mediante un simple decreto real. Sería necesaria una nueva ley aprobada por el Parlamento británico, y no solo allí. Cada país donde el rey sea jefe de Estado, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, tendría que votar su propio texto legal apoyando el cambio. ¿Por qué? Porque la familia real británica no es una propiedad privada. Es una institución pública regulada por la ley. Incluso el rey debe actuar dentro de esos límites. En resumen, el monarca puede expresar su deseo, pero es el Parlamento quien decide si ese deseo se convierte o no en realidad. Y la historia demuestra qué tan estrictamente se aplica esta norma. En 1936, cuando Eduardo V quiso casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense y divorciada, le dijeron claramente que el Parlamento jamás aprobaría ese matrimonio mientras siguiera en el trono. ¿Y qué hizo Eduardo? Abdicó. Pero eso no fue todo. Tuvo que firmar un documento que posteriormente fue ratificado mediante una ley del Parlamento antes de poder abandonar oficialmente la corona. Así que, si el rey Carlos pretendiera saltarse a William y a George para favorecer a Charlotte, no solo sería un escándalo, sería legalmente inviable sin la participación directa del Parlamento. Por eso muchos juristas lo califican como un gesto simbólico, pero no ejecutable. No obstante, surge otra pregunta clave. ¿Quién tiene realmente el control de la familia real? ¿El monarca o el gobierno? La respuesta es clara: el gobierno. El rey reina, pero no gobierna. Cada decisión real debe ser tomada siguiendo. El rey solo puede actuar siguiendo el consejo de sus ministros. Por esa razón, el palacio colabora tan estrechamente con la oficina del primer ministro. Incluso las palabras de los discursos reales son revisadas previamente por abogados del gobierno. Así que, si el primer ministro y el gabinete no respaldan la elección del monarca, esta no puede tener validez legal.
En secreto, altos funcionarios de la oficina del gabinete, la Fiscalía General y el Consejo Privado tendrían que reunirse para examinar la propuesta del rey Carlos. Este proceso podría prolongarse durante meses o incluso años. Mientras tanto, la línea sucesoria seguiría intacta. El príncipe William continúa como primero en la línea, seguido por el príncipe George, luego la princesa Charlotte y finalmente el príncipe Luis. Modificar ese orden equivaldría a reescribir la propia historia, pero la ley es solo una parte del problema. Falta hablar del precedente. El precedente histórico. Según los historiadores de la realeza moderna, algo semejante a lo que se atribuye al rey Carlos jamás ha ocurrido en la historia británica. Desde el siglo XVIII, todos los monarcas aceptaron el orden sucesorio sin intervenir en él. Ni siquiera la reina Isabel II, con todo su poder moral y su longevidad, intentó cuestionarlo o modificarlo. Y hoy, más que nunca, la opinión pública tiene un peso crucial. El poder del soberano ya no descansa en la fuerza política, sino en la confianza del país. Encuestas recientes señalan que el 48% de los británicos no está seguro de que un monarca deba tener el derecho de elegir a su sucesor. El 32% lo rechaza abiertamente y solo el 20% lo apoya. Esto significa que, si Carlos llevara adelante esta idea, actuaría en contra de la voluntad de la mayoría. No hay que olvidar tampoco la ley de sucesión a la corona de 2013, que eliminó la preferencia masculina en la línea hereditaria. Gracias a esa reforma, la princesa Charlotte no puede ser desplazada por su hermano Luis. Sin embargo, la ley no concede al monarca autoridad para reorganizar la sucesión a su antojo. Simplemente garantiza igualdad entre hermanos. Esto puede darle a Charlotte cierta ventaja simbólica para el futuro, pero no puede convertirla en reina antes de tiempo. Por ahora, ninguna ley ha cambiado y la sucesión permanece intacta. Si el rey Carlos realmente pretende poner a prueba los límites de su autoridad, el verdadero conflicto no se librará en Buckingham, sino en el Parlamento. William y George frente al plan del rey Carlos. Si los rumores sobre la intención del rey de colocar a la princesa Charlotte como heredera resultaran ciertos, entonces el príncipe William y el príncipe George estarían a punto de enfrentarse al mayor desafío de sus vidas. Por primera vez en la historia moderna, un heredero legítimo tendría que luchar no por poder ni por privilegio, sino por el derecho a ser reconocido como futuro rey. Suena increíble. Pero ¿qué podría hacer realmente William? ¿Qué ocurriría con el futuro de George? ¿Y cómo podría esta decisión cambiar para siempre a la familia real? Primero hay algo fundamental. William sigue siendo el heredero legítimo por nacimiento y por ley. Ninguna nota privada, ningún deseo real y ningún plan personal puede despojarlo a él, ni a su hijo, de ese derecho. William lo sabe mejor que nadie. Creció con la certeza de que algún día la corona reposaría sobre su cabeza. Si el rey Carlos anunciara públicamente su intención de dejar el trono a Charlotte, William podría responder de varias maneras. La vía constitucional sería su opción más poderosa. Podría recurrir al Parlamento a través de sus asesores legales. Dado que la sucesión es un asunto de derecho público, no puede decidirse puertas adentro del palacio. William podría solicitar al primer ministro una declaración oficial preguntando si el gobierno reconoce alguna modificación en la línea de sucesión. Si la respuesta fuera negativa, la preferencia personal del rey carecería de efecto. Esta sería la ruta más respetuosa con los protocolos reales, algo que William siempre ha procurado respetar. La vía judicial sería legal, aunque más complicada. Como heredero legítimo, William podría solicitar una revisión judicial formal. En la práctica, los tribunales rara vez intervienen en asuntos monárquicos. Pero si fuera necesario, William podría pedir a los tribunales que interpretaran la ley. Sería un hecho sin precedentes en la historia británica, ya que la monarquía y el poder judicial nunca se han enfrentado directamente. Sin embargo, es poco probable que William quiera llegar tan lejos. Su carácter siempre ha estado marcado por la prudencia y el deseo de mantener la unidad. Para él, la fuerza de la monarquía reside en la continuidad pacífica, no en el enfrentamiento público.
Un conflicto abierto con su padre podría dividir a la familia y dañar la confianza del pueblo en ambos. Algunos observadores cercanos creen que, si Carlos insiste realmente en nombrar a Charlotte, William podría optar por negociar en privado, buscando un acuerdo discreto. Pero si esa vía fracasara, aún tendría otra herramienta a su disposición: el Consejo Privado. Este órgano, compuesto por figuras políticas y judiciales de alto rango, tiene la autoridad para examinar la constitucionalidad de las decisiones reales. William podría solicitar formalmente al Consejo que revise si las acciones del monarca son conformes a la ley. Y ahora llegamos a un punto especialmente interesante: el papel del príncipe George. Con solo 12 años, es demasiado joven para actuar o tomar decisiones. No puede impugnar nada por sí mismo. Esa responsabilidad recae por completo en su padre. La reacción pública y política. Más allá de la familia real, la reacción de los políticos y de la sociedad sería intensa. El pueblo británico tiene un profundo sentido de justicia en lo referente a la sucesión. Incluso quienes no simpatizan con la monarquía respetan el orden hereditario. Un cambio repentino podría provocar acalorados debates en el Parlamento, tormentas mediáticas e incluso protestas frente al Palacio de Buckingham. Los analistas creen que el gobierno se vería obligado a emitir un comunicado para confirmar que la ley no ha cambiado, simplemente para calmar los ánimos. La monarquía, que depende por completo de la estabilidad y la dignidad, no puede permitirse una crisis pública. Dentro del palacio, las consecuencias serían profundas. Altos cortesanos, secretarios privados y asesores se verían divididos entre la lealtad al rey y el deber hacia la institución. El personal que trabaja para ambas residencias, Kensington Palace, hogar de William, y Clarence House, residencia de Carlos, quedaría atrapado en una lucha de poder silenciosa. Y por supuesto, está la reina Camila. Su posición sería más incierta que nunca. Si el plan del rey siguiera adelante, su título se disolvería en el momento en que él abdicara. Las fuentes cercanas aseguran que su lealtad personal siempre ha estado del lado de su esposo, pero ella también sabe que su futuro depende de la aceptación de William. Un palacio dividido entre el rey y su heredero la dejaría en una situación imposible. La inocencia de la princesa Charlotte. Para la princesa Charlotte, todo esto está muy lejos de su comprensión. Podría encontrarse de repente nombrada reina en espera en los titulares de los periódicos mientras sigue asistiendo a clases en Windsor. Esa atención mediática podría cambiar su infancia de un día para otro. La oficina de la Casa Real y el Ministerio del Interior tendrían que coordinar nuevas medidas de seguridad, modificar su agenda pública y prepararla para un papel que quizá nunca llegue a existir legalmente. La tensión familiar sería evidente. La relación entre William y su padre siempre ha sido respetuosa, pero distante. Este conflicto podría abrir heridas difíciles de sanar. Y si el asunto llegara al Parlamento y se hiciera público, el mundo entero vería aquello que la Casa Real más teme: una familia real en guerra consigo misma. La historia ha demostrado que, una vez que los asuntos internos del palacio se convierten en tema de debate público, la magia desaparece. El pueblo deja de ver a la monarquía como un símbolo intocable y empieza a verla como una familia más, con sus errores, sus luchas y sus fragilidades. La monarquía británica ha sido, durante siglos, un símbolo de unidad. Pero cuando las disputas internas se vuelven públicas, la gente deja de verla como una institución sagrada y comienza a percibirla como una más, sujeta a las debilidades humanas. Aún así, pese a todos los riesgos y tensiones, William y George cuentan con una poderosa ventaja a su favor: la ley. Por muy fuerte que parezca un monarca, el derecho sucesorio es aún más sólido. Esa estabilidad es lo que ha permitido que la monarquía sobreviva a siglos de crisis. Desde guerras civiles hasta abdicaciones, el Reino Unido siempre ha logrado regresar al orden, precisamente porque las reglas estaban claras. Y hoy, esa claridad no reside únicamente en el palacio, sino en manos del Parlamento y del pueblo. Si William decidiera oponerse al supuesto plan de su padre, no sería un acto de rebelión, sino de lealtad institucional. Defendería no solo su derecho de nacimiento, sino los cimientos mismos de la monarquía constitucional. Y en cuanto al joven George, su momento llegará.
más pronto o más tarde. Lo que importa no es quién ascienda antes, sino que la sucesión siga siendo legítima y legal, no producto de voluntades personales. La familia real ha enfrentado antes escándalos, pérdidas y duras críticas del público. Pero esto sería distinto. No se trataría de una crisis de imagen, sino de una prueba para el sistema mismo. Mientras el Reino Unido observa el desarrollo de los acontecimientos, una verdad se vuelve cada vez más evidente. Es la ley la que mantiene la corona firme. Lo que ocurra a partir de ahora dependerá no solo de la voluntad del rey, sino también de la forma en que su hijo decida responder. Porque a veces, el futuro de una monarquía no depende de quién lleva la corona, sino de quién tiene el valor de defender lo que ella representa.